vida. Bendecidos, le damos la más cordial bienvenida a la iglesia Reinando en Vida. Oramos para que por medio de este poderoso evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea usted enriquecido y que Él mismo nutra su vida espiritual. Es nuestro más sincero deseo que este mensaje sea de su agrado y que le motive a vencer los obstáculos que se enfrentan en la vida diaria. Al final del mensaje le daremos información de cómo comunicarse con nuestro ministerio. Ahora pasamos a la administración de la palabra del Señor para esta ocasión. Bendecidos. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versos 1 y 2. La semana pasada compartimos un poquito o dialogamos un poco sobre este verso. Y en las últimas semanas he venido compartiendo con ustedes sobre las responsabilidades cristianas. Cada uno de nosotros tenemos unas responsabilidades y como bien dije en la siembra, nosotros no, por mucho tiempo, si usted participó de la ley, pues la ley nunca le dijo quién era usted, porque Cristo no estaba presente en la ley. Es decir, el Espíritu Santo no había sido derramado en nuestros corazones, estábamos ajenos de la vida de Dios, estábamos ajenos de Dios, por lo tanto el pueblo gentil, a menos que usted era israelita, entonces pues eso era parte de una identidad y responsabilidad impuesta por Dios como pacto y dada por medio de Moisés sobre el pueblo de Israel para que ellos hicieran esas cosas. Ahora, nosotros como gentiles, y aunque ya no somos gentiles, somos una nueva creación en Cristo Jesús, pero en el antiguo pacto estábamos ajenos de Dios. Y eso pues lo vamos a ver próximamente, pero quiero establecer un principio, y es que muchos cristianos, ellos laboran para crear una identidad, es decir, para ser salvos. Nosotros no obramos por hacer salvos, nosotros obramos porque somos salvos. Y cuando digo obrar, no estoy hablando de obrar en el sentido de una labor, de un mandamiento, sino que la obra del Espíritu Santo nos va como hijos, como herederos de Dios. Dice que por cuanto sois hijos, Dios envió su Espíritu, el cual clama Abba Padre. Dice que ese Espíritu Santo fue derramado abundantemente en nosotros, y como templo del Espíritu Santo y como partícipes del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos redarguye como hijos amados. Entonces, una de las obras, o una de los frutos de la gracia en tu vida, es que tú vas a descubrir quién tú eres, que tú no eres esclavo, sino que ahora tú eres heredero. Ahora, mientras el heredero es niño, en nada difiere de qué, del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, pues, cuando vamos creando o formando a Cristo en vosotros, es decir, esa identidad se va formando y ya tú vas descubriendo quién tú eres, entre mayor identidad, entre mayor bendición que tú vas descubriendo, mayor responsabilidad hay. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Yo soy el primero de 5 hijos. Yo tengo 4 hermanas y yo soy el único varón y el mayor, el primogénito. Entonces, ¿qué sucede? Como primogénito, y esto pues siempre he ido al frente. Entonces, protegiendo a mis hermanas, dando ejemplo a mis hermanas en esto. No es que uno sea perfecto, pero uno puede, tú sabes,
uno va rompiendo paradigmas, uno va rompiendo esquemas y pues uno va dando ejemplos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como herederos de Dios va brindándonos conocimiento para que nosotros descubramos quiénes somos. Pues ya sabemos que como hijos de Dios somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice que no usemos esa libertad como libertinaje. Es decir, que no usemos esa posición como irresponsables. Por todo lo contrario, ahora que se nos da esa posición, ahora tenemos que ser más responsables por causa de que ya no es un mandamiento, ya es una responsabilidad personal. Mis hábitos como hombre, tan pronto yo me casé con Limari, pues ya yo no podía hacer las cosas que yo hacía como soltero. Ya tenía una responsabilidad, ya tenía un compromiso para con Limari. Eso de que adiós, nos vemos, que vengo más tarde, vengo mañana, o me voy para España, me voy para Colombia, me voy para tal sitio, voy para... No. Ahora tú tienes que pedir permiso. Oye, ¿qué tú consideras? Digo, yo no tengo problema en admitirlo, yo no tengo problema en decir que yo ando sujeto a ella y ella anda sujeta a mí. ¿Por qué? Porque así es que debe ser el matrimonio. Pero mi conducta, mis responsabilidades por causa de soltero, ahora soy casado, pues ahora el casado ahora se somete a ¿qué? A su pareja. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que esto yo no lo quiero presentar como legalismo, sino que es un proceder, unas instrucciones que vamos descubriendo mientras vamos madurando. Y yo no quiero que usted vea esto como ya mismo viene a cargarme de más cosas que ya yo tengo esto, pero es que como creyente usted tiene unas responsabilidades. O sea, Dios no lo exime de las responsabilidades personales como heredero. Incluso lo tengo que decir hasta como abogado. Usted no sabe, la ignorancia de la ley no lo exime de responsabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a leer a Romanos capítulo 12, verso 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, mira, no por la ira, sino por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Es decir, usted tiene una responsabilidad. Y vuelvo y repito, no es mandamiento, es una responsabilidad personal como creyente. Como creyente, yo estoy llamado a orar. Como creyente, yo estoy llamado a escudriñar la palabra. Como creyente, yo estoy llamado a congregarme. Como creyente, yo estoy llamado a ser partícipe del cuerpo de Cristo. Pastor, ¿y si me voy de su iglesia? Pues vete. Pero espero que te congregues en otro lugar. O sea, no utilices... No utilices el pretexto de que porque te fuiste de una iglesia, ahora dices, no, es que yo me fui de la iglesia. Pues busca otra para congregarte, busca ser parte de una comunidad, porque es tu responsabilidad, no es la responsabilidad mía, es la responsabilidad tuya como creyente, como hijo de Dios, ser partícipe de la familia de Dios. Ojo. Entonces, fíjense lo que dice. Verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Quiere decir que usted tiene una medida, Dios le repartió una medida de fe a cada uno de nosotros y usted tiene unas buenas obras preparadas de antemano que usted es responsable de ser partícipe de ellas. Pastor, pero es que Dios me eximió de todo rudimento, Dios me eximió de todo. Dios no te eximió de responsabilidad. Lo que te digo es que dejes algunas de las enseñanzas primeras, básicas, para que camines hacia la madurez, hacia la perfección. Pero Dios no te exime. No, porque es que tú sabes que yo tengo el teléfono rojo y cuando yo hablo con papá deja todo lo que tiene que hacer porque es conmigo que está hablando. Pues tienes muy alto concepto de ti mismo. No, porque es que en el rango angelical yo soy alto. Pues tú sabes que si eres alto, mayor responsabilidad tienes. Una de las cosas que me he dado cuenta, por ejemplo, para los tiempos de Juan el Bautista, dice que no hubo hombre más grande que Juan el Bautista, que fue el que empezó o abrió el camino para que Jesús viniese. Y una de las cosas que Jesús dijo, mira, el que quiere ser grande en el reino, hágase siervo. Es decir, ponte a funcionar dentro de lo que Dios te ha llamado a hacer y olvídate de los rangos. Porque el que piensa de esa manera, piensa de manera delincuente. Uno de los problemas que yo puedo percibir es que las personas quieren alcanzar un grado de rango espiritual para eximir de responsabilidad, y es todo lo contrario. Al que mucho se le da, mucho que se le demanda. Tú no puedes salirte de la responsabilidad que Dios tiene para contigo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, yo estoy preso en el Señor. ¿Y qué voy a hacer? ¿Sabes? Si lo que hago lo hago de mala gana, me es impuesta la carga. Por lo tanto, de buena gana lo haré. Eso es 1 Corintios 9. Yo me acuerdo cuando las nenas eran pequeñas y había que cambiar el pañal. ¿Y quién hacía eso? Y Mari me miraba a mí y yo la miraba a ella y a veces Mari estaba en la oficina y dice, pues me toca a mí. Porque la culpa no es del bebé. Ojo, la culpa no es del bebé. El bebé no pidió llegar al mundo. El vehículo que Dios utilizó para traer ese bebé eres tú, y tú eres el responsable. Por lo tanto, hazlo como tú quieras, pero hazlo. Mete mano. Mete mano. Hazlo como tú, pero tienes que saber. Entonces, hay que ir cambiando la mentalidad en nuestra perspectiva de que la gracia es libertinaje. No, la gracia es libertad, pero no libertinaje. Y que nuestras responsabilidades cristianas es nuestro culto racional. Y con esto voy a dar duro, porque no solamente no es aquí, y no es con ustedes, porque ustedes están aquí presentes, ustedes están cumpliendo con su responsabilidad. Pero esas personas que no se congregan, no, Dios está conmigo en casa. Ay, pastor, ¿y usted se atrevió a hacer eso? ¿Tú no crees que eso es
una afrenta. Pues claro, porque la verdad es por la verdad y la verdad hay que enfrentarla. De la misma manera que yo me tuve que enfrentar al pañal ese, es la misma manera que cada uno tiene que enfrentarse a las cosas que no gustan. Ojo, que no gustan. Ay, pastor, pero usted vino virado hoy. Bueno, lo que quiero decir con esto es, piensa lo que dice 1 Corintios 7. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 7. Porque he notado he notado un evangelio que no es evangelio. Ojo, porque el problema del evangelio, a diferencia del evangelio, es que el evangelio es poder de Dios y tiene unos resultados. Y esos resultados son buenos, porque el evangelio es buenas noticias y es un buen anuncio, y un anuncio que te salva. No solamente te salva espiritualmente, te da identidad, sino que también produce responsabilidad. Ahora, hay un evangelio que es un lío, que es un problema. ¿Por qué? Porque te da una falsa esperanza, un falso proceder y unos falsos resultados. Porque los resultados no están garantizados por aquel que os mandó que fuese trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por ejemplo, ¿cuántos saben que el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, mansedumbre? Entonces, contra tales cosas no hay ley. Entonces, nosotros queremos esos resultados, ¿sabes? Yo como pastor busco que el fruto del Espíritu abunde en la congregación y en cada uno de nosotros. Pero entonces, si yo tergiverso la palabra, ¿puede venir ese fruto? ¿Dios honra su palabra o no honra su palabra? Dios honra su palabra, pero entonces, ¿qué sucede? Hay veces que nosotros nos dejamos impresionar o nos dejamos llevar por el gustito. Ay, es que estaba tan rico que me comí mucho más. Entonces, ese alimento que era para tu nutrición, que era para tu beneficio, ahora se tornó en una pesadilla y una pesadilla. Ahora estás intoxicado. ¿Por qué? Porque en vez de tomar la medida correcta, pues ahora estás empalagado. Ahora, ese bizcochito que cae bien, porque es dulcecito, esto, lo otro, pues te comiste tanto, ahora weá. Entonces la libertad es lo mismo, la libertad es gloriosa y la libertad es riquísima, pero si conviertes la libertad en libertinaje, no gusta. O sea, tiene otras connotaciones. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense lo que el apóstol Pablo habla y dice: así que, amados, segunda carta a los Corintios capítulo 7 verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, es decir, hay unas garantías del evangelio. El evangelio garantiza que el evangelio es poder de Dios. El evangelio garantiza tu gozo, tu paz. El evangelio promete tantas cosas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, en la buena y perfecta voluntad de Dios. ¿Y cuántos quieren vivir en esa buena y perfecta voluntad de Dios? Todos queremos vivir en esa buena y perfecta voluntad de Dios. ¿Y por qué hay veces que no vivimos en esa buena y perfecta, agradable voluntad de Dios? Porque hacemos omisión de la letra pequeña. Imagínense que yo solamente le lea Efesios 1:3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos ha sentado en los lugares celestiales. Hermano, ese es el mensaje de hoy. Y usted dice, tremendo, pues estoy bendecido y estoy sentado en lugares celestiales, qué bueno. El otro domingo que usted llega, dice, hermano, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos ha sentado en lugares celestiales, juntamente con Él. Ese es el mensaje de hoy. Y el otro domingo, lo mismo. Y lo otro, lo mismo. Y lo otro, lo mismo. Y lo otro, lo mismo. Y llega usted y dice, bueno, pero espera, ya. Bueno, ya. La Biblia habla más de Efesios 1:3, tú sabes, está bien, lo conocemos. Pero ¿qué vamos a hacer con estos versos así como este? Versos de limpieza. Los voy a etiquetar versos de pañales. Sí, porque mire lo que dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda ¿qué? Contaminación. ¿De qué? ¿De carne y de qué? De espíritu. Perfeccionando la santidad en el qué. En el amor de Dios. Ay, pastor, ve, es que ese verso es pañal. ¿Ves? Porque es que estando persuadido que comenzó la buena obra en ti, también la de perfeccionar. Es decir, Dios no solamente le interesa que tú conozcas quién tú eres, sino que proceda en el llamamiento de quién tú eres, a la altura. Y aquí es donde la gracia, mucha gente dice, no, la gracia es un don inmerecido, ya yo estoy justificado, ya yo estoy completo, no me cambies la receta, porque la receta es que yo haga lo que me da la gana. Ojo. Y veo muchos asientos vacíos. Quiere decir, y digo, yo sé que por lo menos los hijos míos no están aquí, están estudiando. Pero a eso yo, mira, los tengo velados. Yo les doy un domingo, pero los otros tienen que venir para acá. Y esto nos gusta. Cuando tú tocas esta, mira, cuando tú tocas esta llanita, o sea, por eso es que lo denominé verso pañal. Porque es que hay que limpiar mucha contaminación. Hay que limpiar actitudes en nosotros que no son agradables. Actitudes de carne, vicios de carne. Yo soy uno que me gusta comer de noche, pero ya a la edad que tengo ya no puedo comer mucho de noche. Y hay veces que hago mis desarreglos y las pago bien fuerte. De momento es como que una acidez y una cosa. No, si fui yo, tú sabes, yo no puedo, Señor, sáname, ¿no? ¿Sáname de qué? Deja de estar comiendo tarde en la noche, lo que tiene que hacer, muchacho. El pan con lechón ese que te comiste a las 10 de la noche, eso no puede ser. Yo en la escuela de Derecho, a las 8 de la noche me tomaba un café. Y pues a leer y esto y lo otro, pero ya después de las 3 ya no tomo más café. Pues no duermo. Y eso es carne. ¿Y tú crees que Dios está envuelto en eso? Tú piensas que dices, pero ¿qué le importa a Dios que si se tomó un café a las 3 o esto o lo otro? El problema no es que le importa a Dios, el problema es que yo soy el templo del Espíritu Santo y el que destruyera el templo, Dios le destruirá a él. Entonces, aquí en el verso pañal nos dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y sangre. Entonces, hay veces que tú con acidez tienes una mala actitud. No te sientes bien, tienes cara de jalao, estás... ¿Y qué te pasó? Es que no dormí bien. ¿Y por qué no dormiste bien? Porque me comí el pan con lechón a las 11 de la noche. Porque tengo sueño. Bueno, pues, sí, sabrá Dios, había otra manera de resolver las cosas. Pastor, pero eso nada tiene que ver con el espíritu, pero tiene que ver con el proceder.
Y tiene que ver con la limpieza. Eso es, mira, lo estoy tirando ahí leve. Eso, mira, eso es un pequeño anzuelito, una bobería para que tú te pongas a pensar que nuestro comportamiento sí importa, afecta. Eso es sin hablar de las actitudes, de las contaminaciones de espíritu. Por ejemplo, leímos Romanos capítulo 12 y leímos el 1 y el 2 y el 3, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. No, lo que pasa es que tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes el apellido que yo cargo, tú no sabes que mi abuelo era y esto y lo otro, y yo vengo de una línea de millonarios y de millonarios. Es más, el tatarabuelo mío era de... ¿Y quién te importa a ti? O sea, tienes que ubicarte en donde Dios quiere que te ubiques. Pastor, ¿y todo eso para qué? Para Romanos 15. Vamos a Romanos 15, bueno, que ahí era donde yo quería llegar desde el principio. Esto simplemente es un repaso de las últimas 2 semanas. Romanos capítulo 15. Diga el débil. Ahora, ¿qué sucede con todas esas debilidades y todas esas cosas que hay que lidiar con ellas? Diga el débil, ¿qué? Ahora, si tú eres fuerte, ¿cuál es tu debilidad? Los débiles. Si tú eres fuerte, ¿cuál es tu debilidad? Porque todo el mundo tiene una debilidad. Pues si tú eres fuerte, estás llamado a soportar a las débiles. Si tú eres padre o madre, ¿cuál es tu responsabilidad? Tus hijos, tu casa, tu esposa, tu esposo. Es tu responsabilidad. Tú no puedes negar tu responsabilidad. Eres parte de ese núcleo que tiene que tratar con todas las situaciones. Muchos de ustedes ya son abuelos y tratan con las situaciones de sus hijos. Y ya ustedes se graduaron, ya ustedes pasaron esa etapa y ahora están en abuelitis. Pero el hecho de que ya entraste en abuelitis no quiere decir que se acabó. Ahora entras en otra etapa. Quizá cuando eras padre, pues eras obrero. Ahora vienes a pasar a ser supervisor. Y no sé cuál es peor. Porque tú ves las cosas de antemano. Las cosas que tus hijos no ven, ya tú las viste de antemano. Por ahí va esto, por ahí va lo otro. Es como los jóvenes piensan que uno no se da cuenta que están enamorados. Y uno ya está viendo la radiografía y uno ve todo desde la comida. Dice, a mí me está... y no es porque el Espíritu Santo te lo dijo, es el don de sospecha que está en acción. Ahora, fíjense lo que dice, porque ya me estoy desviando. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los que y no agradarnos a nosotros ¿qué? Ay, pastor. Una de las cosas que yo me he dado cuenta a través de los años es que no hay un momento donde tú te agradas a ti mismo. Obviamente hay mayor gloria. Hay mayor gloria, pero con mayor gloria, mayor ¿qué? Responsabilidad. Y a mayor responsabilidad, menos te puedes agradar a ti mismo. Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo lo va a poner
o lo va a presentar para que nosotros entendamos cómo llevarnos como iglesia, cómo llevarnos como familia, cómo llevarnos como pareja, cómo llevarnos como amistades. Porque en todas las cosas Dios se mete en nuestras relaciones. Y no hay iglesia perfecta, ojo, no hay familia perfecta, todo conlleva un trabajo. En la medida con que tú siempre a eso mismo vas a cosechar. O sea, en ninguna relación de humanos sale así espontáneamente. Todo es el resultado de un trabajo, de una dedicación. Como iglesia nosotros tenemos una misión y un trabajo que hacer. A los de poco ánimo hay que animarlos, a los perezosos hay que ponerlos otra vez a funcionar. Digo, si queremos ver milagros y prodigios, como dijo nuestra pastora Chávez, o sea, hay que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni espíritu de temor, sino espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, una de las cosas que tenemos que vamos madurando y vamos viendo es cómo cumplir nuestras responsabilidades sin cansarnos. Y esto es bien importante porque si nos cansamos, una de las cosas que yo me he dado cuenta de nuestra sociedad, y esto es nuestra sociedad, la gente no quiere trabajar, la gente no quiere pagar el precio, la gente no está dispuesta, o sea, todo el mundo quiere mango bajito. O sea, todo el mundo quiere hacer lo menos, ¿sabes? Lo mínimo por lo máximo. La Biblia nos enseña a dar lo máximo por lo mínimo. Ojo. Entonces, fíjense lo que dice aquí, dice, no agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, ¿para qué? Para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, y está hablando del antiguo pacto, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, diga paciencia, y la consolación de las escrituras, ¿será importante conocer la palabra? ¿Será importante la paciencia? Los otros días un familiar llegó a casa y me dijo, ay, Cheo, que tus hijos, que si esto, que lo otro, ¿verdad? Hacía tiempo que no nos veíamos. Y dice, oye, yo te felicito, y yo por dentro. Y dice, ay, pero tú sabes tú sabes, qué bien que si él, y yo, ajá. Porque no sabes las noches, no sabes los jalones de orejas, no sabes la paciencia, no sabes la perseverancia. Ustedes saben de eso, hermano, ustedes saben eso mejor que yo. Pero lo importante es que lo comprendamos dentro de la palabra como iglesia. Nosotros llevamos mucho tiempo. Mira, hay iglesias que al año o 2 años ya hacen ¡puf! Se desaparecen. Comenzaron gozosos y para el cielo y para acá y para allá y una cosa y una cosa y un sentir y ahí se me paran los pelos y esto y lo otro, y a los 2 años ¡fum! ¿Por qué? Porque no saben manejar sus relaciones, porque el desempeño, porque entonces todo el mundo trata de agradarse a sí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense lo que el apóstol está escribiendo aquí. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos que esperanza. Pero el Dios
de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y luego viene y dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Podemos parar ahí, detenernos ahí un momentito. ¿Por qué los gentiles tienen que glorificar a Dios? Y esto es algo que yo quiero enfatizar. ¿Por qué costumbres cristianas? Y piensa que estoy usando la palabra costumbre, tradición, que es contrario a lo que mucha gente habla del nuevo pacto. No, en el nuevo pacto no se siguen tradiciones. En el nuevo pacto rompemos con toda tradición, con toda religiosidad, con toda religión. Y ellos piensan que con eso van a ganar el mundo. Mire, uno puede ser rebelde cuando tiene que ser rebelde, o cuando hay cuando hay algo que hay que presentar defensa, pero tú no puedes ser rebelde todo el tiempo. Muchos movimientos últimamente, todo lo que es, no, porque la religión y nada. Lo que pasa es que son unos vagos que no tienen perseverancia y que no pueden, y que no se quieren someter al culto racional de la palabra. Ojo con lo que acabo de decir, porque la crítica va directamente a la llaga. Una cosa es que usted presente defensa al Evangelio, que en la defensa, en la persecución del Evangelio, pero usted no puede quitar las buenas costumbres de la palabra. La moral no pasa de moda. Y no es religión. Lo que pasa es que hay personas que no se limpian de sus actitudes. Hay personas que no se limpian de sus contaminaciones. Hay personas que no quieren cambiar su proceder. Y ahora voy a más duro. Hay personas que no quieren ser partícipes de la santidad de Dios. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Hay personas que dicen, no, lo que pasa es que yo tengo una querida por allá y si me voy por esa línea, ya no puedo tener a la doña y la querida. Eso se llama adulterio. No, pero el pecado fue quitado. El pecado fue quitado, ya no hay pecado. Total, los antiguos testamentarios, fíjate que David y Salomón tenían muchas mujeres y tenían muchas cosas, y Pablo tenía el don de continencia. Acá, mira, acá entre tú y yo. Aguántate. Escóndelo. Sí, eso es lo que estoy diciendo. ¿Sabes? Aguanta el dominio propio. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dominio propio? ¿Dónde está el buen proceder? Entonces no me hablas a mí de rebeldía, que la religión cuando la falta es tuya. Ojo. No, porque todos esos pastores y toda esa gente robándole los diezmos a la gente y esto y lo otro. Y no es, mira, y no tiene que ver nada con eso, tiene que ver con que son macetas y no quieren dar, no son generosos y mira, y se quedan cortos. Dar un peso, una peseta es mucho. Pero entonces justifican su mal proceder en contra de las costumbres cristianas. ¿Me hago explicar? Ojo, no caigan en la trampa de que no, porque la religión, porque el legalismo. No, aquí Pablo está diciendo que los fuertes soporten a los débiles y que no se agraden a sí mismos. Pastor, ¿y por qué habla de los gentiles? Porque los gentiles, esta era la tradición de ellos. Vamos a Efesios capítulo 2. Me quedan 2 versos más y con esto terminamos. Vamos a Efesios capítulo 2 para ver la condición. Pablo hace 2
o a la carta de los Efesios es una carta por excelencia en cuanto a la diferencia. O sea, hay personas que te dicen, no, porque es que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero entonces en ellos no hay ninguna diferencia, no hay un culto racional. ¿Me hago explicar? Entonces ellos lo que ven, en su raciocinio lo que piensan es, no, si ya yo tengo conocimiento. Entonces eso es gnosticismo. Ellos piensan que por causa de tener conocimiento son exentos de las responsabilidades cristianas. Y ojo, Efesios capítulo 2, verso 11. ¿Cuál era la condición de los gentiles para los tiempos de Jesús de Nazaret? ¿Cuáles eran los tiempos de los gentiles para el tiempo del apóstol Pablo, ya después que Cristo muere y resucita? ¿Cuáles eran las costumbres de los gentiles? Por ejemplo, por eso es que Pablo utiliza la escritura antiguo testamentaria, porque ya tenía un ejemplo de cómo proceder de una manera que agradaba a Dios. Que lo leemos en Romanos capítulo 15. Ahora, fíjense lo que dice el verso 11, dice, por tanto, Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo estaban? Sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin qué. ¿Cómo era que estaban los gentiles? Sin Dios en el mundo, sin esperanza. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Para ello, ¿cómo es que andaban los gentiles? Sin esperanza y sin Dios, ¿qué? En el mundo. ¿Cómo es que andan algunos de nuestros bendecidos hermanos? Sin esperanza y como sin Dios en el mundo. Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Vamos a Efesios capítulo 4, verso 17. Vamos a ver si el apóstol Pablo estaba loco, o si la gracia implica que ahora usted va a vivir sin costumbre, sin tradición. Usted va a vivir free willy. Usted va a vivir al garete, en anarquía, sin orden, sin conciencia de pecado, sin ningún tipo de orden familiar, sin ningún tipo de orden social, sin ningún tipo de orden eclesiástico. ¿Sabe? Es más, mira, usted está en su casa, pero quizás esa ni sea su casa. Porque como usted no cree en el orden, usted no cree en el culto racional, usted es como un perro, usted es como un animal que va a la deriva. Donde huele comida, ahí mete el hocico. Sí, porque es que hay que hablar las cosas como son. Y en estas cosas Pablo dijo, mira, le dijo a Tito, reprende y exhorta duramente para que sean sanos en cuanto a la fe. Porque hay personas que se montan en tribuna porque ya están bendecidos, ya están completos, ya entonces tergiversan la gracia, anuncian otro evangelio que no es evangelio, es evangelio, y los resultados son mortales. Fíjense lo que dije, mortales. Hay personas que han perdido su vida por desobedecer el evangelio. Conlleva que la práctica del pecado es muerte. ¿Sabe? ¿Y qué es pecado, pastor? Todo lo que no es la palabra. Todo me es lícito, mas no todo ¿qué? Me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Entonces la libertad no puede tornarse en libertinaje.
¿Sabes? Las vacaciones no pueden ser permanentes. Uno trabaja y le dan unas vacaciones, pues entonces tú coges tus vacaciones, pero tú no puedes estar de vacaciones todos los días. Hay responsabilidades, hay cosas que hay que hacer. Entonces, fíjense lo que dice aquí, Efesios capítulo 4, verso 17, dice, otro verso pañal. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? Para ahí un momentito. ¿Cómo era que andaban los gentiles? Sin Dios y sin esperanza en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo te está diciendo? No andes sin Dios y sin esperanza. ¿Sabes? Lo que es el culto racional para nosotros, es decir, el hecho de que usted llegue aquí los domingos, no piense que, bueno, otra vez voy para la iglesia. Dele gracias a Dios que no soy pentecostal todavía. Pues entonces metemos servicio todos los días, de lunes a domingo. ¿Cómo es que andaban los gentiles? Sin Dios y qué. Entonces, fíjense lo que dice. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida que por la sabiduría que hay en ellos. Mire, hay personas que su rebeldía es simplemente ignorancia, por no llamarlos brutos. No, tú sabes que la gracia me cubre a mí, que tú sabes que yo, ¿sabes? Eso es rudimento, eso ya, tú sabes. Ya yo estoy en plenitud, ya yo, tú sabes, ya Cristo llegó, ya yo estoy completo, es más, yo estoy en una tercera dimensión, ya yo entré en la eternidad, ya yo no tengo que cumplir con nada, ya, tú sabes, ya yo estoy en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, ya hablé de Efesios 1:3 con todo y chilling. Pues vive como los gentiles, sin Dios y sin esperanza. O sea, el evangelio que comenzó en el espíritu ahora se tornó en un evangelio. En un evangelio, ¿por qué? Porque entonces, si hay un principio de ley y de siembra, pues todo lo que el hombre siembra, eso mismo que cosecha. Entonces imagínate que tú estés picando fuera del hoyo, que tú sabes, que tú pensando que estás en la verdad, andas en la mentira. Tú diciendo que estás bien, no estás bien. Tú diciendo que mira, en tu mente, que es el problema, viene y dice que andan en la vanidad de su mente. ¿Usted ha visto personas que andan en la vanidad de su mente? Sí. Que simplemente, no, si todos los caminos conducen a Dios. No, ¿sabes? Mira, Dios y yo tenemos un arreglo. Él y yo nos entendemos. Ajá. ¿Y desde cuándo Dios hizo un tercer pacto? No, yo, tú sabes, papá Dios, papito Dios y yo nos entendemos. Ojo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? Verso 20, que es la clave. Mas vosotros habéis aprendido hacia Cristo. No habéis Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Pregunta: ¿tú crees que Dios se agrada de que tú andes en debilidad? ¿Tú crees que Dios se agrada que tú andes desordenadamente? ¿Tú crees que Dios se agrada de que tú mientas?
¿Tú crees que Dios se agrade de que tú forniques? Que tú andes por ahí acostándote con cuanta mujer o cuanto hombre sin ningún tipo de conciencia. En limpia conciencia. En limpia conciencia. ¿Tú crees que Dios se agrada de que tú tengas, bueno, olvídate, tú sabes que es que ya yo entré a una edad donde yo puedo tener una querida y pues la doñita en casa para que cocine y haga y esto, lo otro, y yo me entretengo por acá con esto, y que yo... ¿Tú crees que Dios se agrada de eso? ¿Tú crees que Dios se agrada de la borrachera? ¿Tú crees que Dios se agrada de que tú no te puedas dar una botellita, una copita de vino, sino que te tengas que beber toda la botella y la barra? Mozo, sírvame otra copa porque... ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios, que tú andas en depresión y en malos caminos, en malos pensamientos? ¿Tú crees que Dios se agrada de que tú hurtes, de que tú robes? Ojo, mira, esto simplemente estoy... ¿Tú crees que Dios se agrada de que tú andas de bachata en bachata, de esto, lo otro, y no tengas tiempo para leer la palabra, no le ores al Señor, andes en desorden, que nunca te congrega? Digo, culto racional, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios se agrada de que tú constantemente te estés agradando a ti mismo? Yo primero, yo segundo, yo tercero, yo quinto, yo cuarto. El problema lo tienen aquellos, yo no. Ojo. Y digo, tengo que hablar así. Si es que queremos ser partícipes de la santidad de Dios. Con santidad no estoy hablando de que ahora usted no puede ir al beauty, no podemos ir a la playa, no al cine, no, yo no estoy hablando nada de eso. Yo no estoy hablando el aspecto físico, estoy hablando de las actitudes y de las costumbres cristianas. Esta semana yo tuve que hacer una diligencia y me causó curiosidad, pues cuando fui me llaman, estaba en un turno, entonces me llaman y dice, José de Jesús, y yo, sí, voy. Cuando voy allá, hay un radiecito de la señora que me va a atender, hay un radiecito allí, y tiene el DJ, una de esas repeticiones, y ella, con su radiecito allí, pantalla, vestidita en maones, su blusita, su jacket, esto, lo otro, cualquiera diría que era una hippie. Nada que vea religiosa. Porque si tú pensabas que ahora la palabra, no, porque hay que tener el moño y esto, no, esta señora no tenía nada de moño y con su sortija, su reloj, esto, lo otro, pero con su DJ allí. Que si no llegase por ese radio y ese mensaje, yo diría, pasaba desapercibida. Eso no lo estoy diciendo de mala forma, lo estoy diciendo de buena forma. Usted no tiene que cambiar para ser fiel a la palabra. Usted no tiene que cambiar su apariencia de no ir al beauty, no es esto, pero honra a Dios en la palabra, honra a Dios en su proceder, en su manera de ser. Y ella estaba dando testimonio allí y ella de lo más chévere, con una sonrisa, esto, lo otro, amante, y yo dije, contra, qué bien, o sea, me cayó bien, me agradó su actitud, me agradó su manera, porque no era rebeldía. Era simplemente, yo soy de esta manera y yo me comporto de esta manera, pero honro la palabra, y el que llegue a mi oficina tiene que escuchar eso que yo tengo en mi oficina. Y el que no le guste, pues ahí está la puerta. Ojo. Hay veces que nosotros, por decir un bendecido, tú sabes que yo no
quiero que piensen que yo soy religioso. Es que yo no quiero que piensen que tú sabes que yo soy de eso. Pues es mejor que piensen que tú eres de eso, antes que piensen que tú eres de lo otro. Si tienes que raspar un bendecido, saludo bendecido con toda bendición. Da testimonio. Nosotros no hemos aprendido a Cristo de la otra manera. Entonces, hay que caminar en este mundo con esperanza y con Dios. Y hay que ser fiel a la palabra. Ah, y vuestro culto racional. No te olvides del culto racional, de presentar, de sacar tiempo para orar, para conocer su palabra, para escudriñar su palabra. Saca tiempo para escuchar alabanza. Pastor, es que usted no ha hecho un disco de Reinando en Vida, pero hay un montón de otros cantantes cristianos que puedes escuchar también. Ojo, exhortación. Hay que caminar con Dios y con esperanza, dando testimonio. ¿Qué es vuestro qué? Vuestro ¿Y el domingo qué vas a hacer? Bueno, pastor, yo tengo como 3 cumpleaños, tengo 7 actividades y tengo 20 cosas. ¿Y el domingo de la mañana qué tú vas a hacer? Pues prepararme para el cumpleaños. ¿Y el otro domingo qué vas a hacer? Pues prepararme para otra actividad. ¿Y el otro domingo qué vas a hacer? Pues hay otra cosa por allá en Ponce, y hay otro en Mayagüez, y tengo 20 actividades, y al fin de mes, el domingo, ¿tú sabes qué? Estoy tan cansada que me quedo en casa viendo televisión. ¿Y la iglesia? Ay, no, la iglesia no. Bien, gracias. Gracias y paz. Pues mira, con la medida con que midas, serás medido. Ojo. Ay, pastor, ya usted dejó de ser gracioso, ahora esto es ley. No es ley, es siembra y cosecha. Dios honra a aquellos que le honran. Tan sencillo así. Ah, y más claro no puedo ser. Más claro no puedo ser. Yo creo que, mira, con esto he puesto el punto sobre la I. Si tú no honras a Dios, ¿cómo tú esperas que Dios te honre a ti? Si tú no honras a Dios, bueno, que Dios te bendiga. Sí, porque es que no hay de otra. No hay de otra. Bendecido con toda bendición.